Esta mañana Dios me habló algo muy raro, que no lo entendía. Bueno, a veces puede pasar eso, o muchas veces pasa eso. Y después, después del mediodía, Dios me explicó un poquito lo mismo. Cuando estaba lavando los platos, mire. Son esas situaciones especiales en las cuales Dios habla. Yo no sé cómo, pero a mí me habla cuando me baño, manejando, lavando los platos. Y de golpe, en un segundo, me quedé así, estático, digiriendo más o menos, aunque no lo terminaba de entender todavía. Porque cuando yo le diga va a ser muy raro esto. Me puse una palabra, bueno, 3 palabras en la cabeza. Si alguien es conocedor de matemática, o le gusta, o le iba bien en la escuela, o es estudioso del tema, no es mi caso, ninguno de todos esos. En el siglo XVII hubo un matemático famoso, ya en esa época el tipo era famoso, Pierre de Fermat. Era contemporáneo de otros 2 matemáticos famosos, algunos de los cuales todavía, bueno, de los 3 se los habla todavía, y uno de ellos hemos hecho mención en alguna ocasión porque uno de los otros 2 era cristiano, era ministro religioso. Los otros 2 son René Descartes y Blaise Pascal, y Pierre Fermat, los 3 franceses. Gente que no tiene nada que hacer y se pone a inventar cosas o a pensar cosas, ¿no?, sobre los números. Y Pierre Fermat, en el siglo XVII, no sé si habrá comido algo que le cayó mal, el tipo se puso a pensar y se puso a confrontar a Pitágoras, otra vez la matemática. Pitágoras fue un matemático del siglo VI, del siglo VI, o sea, 1100 años antes. De Pitágoras, aunque usted no conozca nada de matemáticas, habrá escuchado alguna vez la mención del teorema de Pitágoras, que es un cálculo matemático que se utiliza hasta hoy y se usa en muchas cosas habituales, aunque uno capaz que no lo sepa. Cualquier cálculo de diagonales, cualquier medida de diagonales está metido don Pitágoras ahí en medio. Y el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos de los 2 lados de un triángulo rectángulo son iguales al cuadrado de la hipotenusa, que es la diagonal que los une. Eso está establecido. Ese es un 2 más 2. Pero Fermat dijo, no. 11 siglos después, 1100 años después, el tipo dijo, no siempre es así. Y desarrolló un teorema que se conoce obviamente como el teorema de Fermat, que era tan retorcido el tipo, que tardaron 300 años en comprobarlo. O sea, Fermat un día se levantó, le pintó mal, se le cruzó el día y dijo, Pitágoras le erró. Y lo escribió. Hizo todo un montón de fórmulas y lo escribió. Pero nunca se pudo comprobar. O sea, tenés que tener, ¿no?, gana de... Yo puedo salir ahora y decir, 2 más 2 no es 4, es 8. Listo, lo dejo ahí. Y como soy matemático famoso, la gente lo empieza a analizar. Oh, ¿será 8? Y no, simplemente me cayó mal la comida. Pero lo que él hizo quedó ahí y recién, en el año 1995, hace 30 años, o al menos, recién hace menos de 30 años, no sé quiénes, ya hasta ahí tanto no me llega, lo comprobaron y afirmaron que tenía razón don Pierre Fermat. El corazón de este teorema, para conectarlo con la realidad espiritual del momento y con la palabra, el corazón de este teorema es que no siempre las cosas siguen una regla estricta.
No siempre las cosas funcionan y las cosas son como usted cree que tiene que funcionar. No siempre, le vuelvo a la misma cuenta, no siempre 2 más 2 es 4, sino que a veces es de otra manera. Una fórmula muy larga, muy complicada, en lo que él desarrollaba, que no siempre era como decía Pitágoras. Y justamente, ahora sí entiendo todo el porqué, el Señor me hablaba de eso hoy, justamente no siempre las cosas son como nosotros pensamos o como queremos que sea. O sea, en definitiva, las cosas no son como uno pretende que sean, las cosas no siguen una estructura lógica, una estructura rígida, sino que las cosas son como Dios quiere que sean. Y uno puede tener en su vida, en su propia vida, uno puede tener sus propias estructuras, uno puede tener sus propias rutinas. A mí me acusan de ser rutinario, y sí lo soy, pero para mí es un beneficio, es una bendición aquellas cosas en las cuales soy estrictamente rutinario. ¿Por qué? Porque me ahorro un montón de tiempo de pensar lo que tengo que hacer en algunos determinados momentos. E incluso usted, seguro, más de uno de ustedes que va a decir, no, yo no. Si tiene auto, le voy a preguntar si no va siempre por el mismo camino. Si va caminando, le voy a preguntar si no va siempre por la misma vereda. Si no cruza siempre en el mismo lugar. Y además le pregunto, ¿nunca le pasó que de golpe se dio cuenta que llegó a un lugar y dice, ay, ¿cómo vine hasta acá? Esa es la bendición de la rutina, que nos libera un poquito la carga del estrés, la carga de lo que tenemos que hacer. Pero en esa misma rutina uno también tiene un pensamiento, criterios de cómo manejarse en la vida, cómo manejarse delante de Dios. La palabra de hoy, de la lectura del día de hoy, en los casi 20 devocionales que escuché en esta mañana, de ellos, póngale 18, 17, hablando del mismo tema, tocando el mismo punto, Filipenses capítulo 3, versículo, del 12 al 14, aunque algunos un poquito más amplio, y enfocados en esto. No importa lo que yo pienso, no importa lo que yo soy, no importa lo que yo quiero, importa lo que Él dice, lo que Él hace, entonces tengo que ir hacia Él. Uno a veces tiene esas estructuras, dice, bueno, yo a Dios le doy esto, con Dios me encuentro de esta manera, delante de Dios me presento tal día. No siempre las cosas son como nosotros queremos que sean. No siempre las cosas siguen una regla estricta. Es más, si hay algo que caracteriza al Evangelio, es precisamente eso, no seguir reglas estrictas. Y capaz que usted va a decir, bueno, pero la Biblia es una regla estricta. Sí y no, La Biblia es una regla estricta, pero que se adapta a cada situación, a cada momento, y al mismo tiempo de ser una regla estricta y como Dios mismo que no cambia, al mismo tiempo siempre es nueva. Al mismo tiempo, siempre tenés un nuevo entendimiento, un nuevo aprendizaje. Al mismo tiempo, vas aprendiendo algo que no veías antes. Dios mismo es así, Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Pero el Dios que no cambia, hoy te habló de una manera y vos lo entendiste así, mañana te habla de otra y vos lo entendés así. En definitiva, lo importante es esa dinámica de Dios, la que te mantiene conectado permanentemente con Él. Una dinámica espiritual que rompe con la rutina negativa y permite dar lugar a la rutina positiva, la rutina que te libera y no la que te cansa, la que es un tedio. Jesús mismo lo demostró infinidad de veces. No siempre hizo lo mismo de la misma manera, no siempre habló de la misma manera, no siempre sanó de la misma manera, no siempre se dirigió a cada uno de la misma manera y no siguió una regla. Por ejemplo, como en una película que estábamos mirando con la pastora, no siempre tenía un patrón para sanar a determinada clase de personas y a tales otras no, sino que, como le pintaba, según su propósito, según la necesidad, no es al azar, siempre hay un propósito, como le pintaba, a este sano, a este no. ¿Por qué? Y yo qué sé, yo no soy Dios. Cuando yo sea Dios se lo explico. Es Dios. A un ciego lo sanó poniéndole la mano, a otro le escupió en la cara, a otro le metió barro. ¿Y por qué no hizo todo lo mismo? Y yo qué sé.
A uno lo levanta con la mano, a otro le dice levantate. Él dice que nunca, un texto que siempre a lo largo de los años siempre me ministró, que hay una enseñanza en la Biblia que Dios no convive, no comulga con la oscuridad y con las tinieblas, ni con la muerte. El judaísmo enseña eso, que Dios no comulga, y el judío, el cristiano, no debería, por lo tanto, tampoco tener contacto, relación con las tinieblas y con la muerte. Es más, la iglesia cristiana muy tradicional, muy ortodoxa, hasta dice que no tiene, por ejemplo, no tiene que ir a un velorio, no tiene que ir al cementerio, ese tipo de cosas así, por ese principio. Y sin embargo yo veo a Jesús que empieza a meterse en lugares de oscuridad, veo a Jesús codeándose con la muerte, veo a Dios mismo diciendo, cuando andes por valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, al salmista diciendo, tu vara y tu callado estarán conmigo. O sea, ahí no siempre las cosas son como yo quiero que sean y como yo pienso que sean. Y parafraseando a Frank Sinatra, le tengo que decir, no es a mi manera. Las cosas son a la manera de Dios. Y para que me vaya bien y para que yo lo disfrute eso, tiene que ser a la manera de Dios. Nunca se encontró cuando le predicaba a alguien, tal vez presentándole el mensaje del Evangelio a alguien, y le decía, no, yo soy, póngale católico, apostólico, romano. No, yo no voy a traicionar a mis padres, mis abuelos. No, porque a mí me enseñaron. ¿Nunca se encontró con esa clase de gente? Una estructura, una rigidez, una rutina, una costumbre, una tradición. Dios no es así. Sino que en el renuevo constante, en la dinámica del Evangelio, en la dinámica de Dios, en ese renuevo constante, Él cambia todos los días y te confronta, como Fermat a Pitágoras, a que las cosas no son como vos crees que tienen que ser. Hoy tenemos cena, ahora ya enseguida. No me extiendo más con esto porque ya la hora avanza. Y justamente la cena del Señor, la primera cena del Señor, antes de que Jesús la instituyera, la primera, la celebración de la Pascua, fue un momento de la misma, comparado a esto, un momento de confrontación, un momento que rompió estructuras, fue un momento que salió de la norma totalmente. La primera cena o la primera Pascua ocurrió después de las 10 plagas de Egipto. Si vio la película Los 10 Mandamientos o si leyó la Biblia sabe de qué le estoy hablando. O si vio El Príncipe de Egipto, lo mismo. Después de las 10 plagas, cosas que realmente enloquecieron a los egipcios, no entendían cómo pasaban esas cosas. Cosas que estaban totalmente fuera de orden, fuera de lógica, no entendían por qué, no sabían nada. Dios estaba obrando en medio. Cuando termina todo eso, cuando terminan las plagas, cuando termina el endurecimiento de Dios a Faraón, Dios manda a su pueblo a empezar una nueva historia. Como decía Nadia al terminar, ahora terminando, hay vida nueva, una nueva historia. Y Éxodo 12 dice así. Éxodo 12, versículo 1, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. No le habló en el templo, no le habló en la intimidad, no le habló en la adoración, no le habló ni siquiera en el lugar de encuentro provisorio que tenían. Le habló Dios a Moisés y a Aarón, lo que representaban el pueblo, en Egipto, en la tiniebla, en el pecado, en la separación, viviendo desconectados del mundo espiritual. Dios nos habla a nosotros no de la manera que nosotros esperamos, no de la manera que nosotros creemos, sino que muchas veces Dios nos habla en la forma totalmente opuesta a la que nosotros creemos. Dios nos habla todo el tiempo. Dios te puede, bueno, se lo tengo que decir en forma personal, Dios me habla en una película, en una serie. A ver, le voy a romper un poquito, a mover las estructuras. Dios me habla en películas de terror. Ay, el pastor mira películas de terror. Sí, me fascinan. No miro todas las que me gustarían porque a la pastora no le gustan. Entonces, si no, tengo que mirar solo y me aburro. Pero por mí, no queda una sin mirar.
Dios me habla. Cuando yo le diga, ¿qué hora es? A ver. Hablo con Gastón. ¿Usted no sabe con quién me habló Dios una vez? A la pastora se lo mostré y quedó impactada como yo. Esto lo conté una vez, pero no lo conté del todo. Hoy voy a contar la verdad completa de la historia. Estaba mirando una serie muy tonta, pero me divierte. Yo cuando me quiero relajar un poco, cuando quiero desconectar de un cachito, me siento a mirar una serie. Un cachito, algo así, cualquiera. No cualquiera. Tengo como 10 que miro, pero cuando pinta, sigo algún capítulo de alguna. Y hay una muy tontona, pero de tan tonta que me gusta mirarla. Tiene algún semicontexto bíblico, por eso me divierte. Y hubo una situación donde Dios me habló del punto que me hizo llorar. Con la serie Lucifer. Cuando Lucifer estaba con su enamorada y había un narco que la quería, que le disparó, quiso matar a la mujer a la que Lucifer amaba, y el tipo de golpe en medio de un grito, ¿te acordás? No te acordás, ¿no? Ahora te vas a acordar. En medio de un grito desplegó las alas de ángel y la cubrió, y todas las balas cayeron sobre las alas, y hasta había sangre, cosa que no podría ser además, y ella quedó resguardada a medio de las alas. Y a mí me cayó una lágrima cuando en el momento que estoy mirando eso, mi cabeza empieza a retumbar el Salmo 91, diciendo, con sus plumas te cubrirá. Y se me quiebra la voz cuando se lo digo ahora, porque lo estaba viendo ahí y dije, la miércoles. Dios te habla de cualquier manera. Por eso siempre hay que estar atento, conectado con la disposición del corazón. Porque tal vez tu dolor, tal vez tu problema, tu angustia, no te está conectando con Dios. No estás en intimidad, no estás orando, no tenés relación, no estás capaz que ni congregando, pero conectado con la disposición, de tu corazón. De ahí de empezar a creer, y Dios te habla. Porque Él desciende al lugar de la muerte, Él desciende al lugar de los muertos, Él entró a la tumba, casi a la puerta de la tumba de Lázaro, entró al lugar de dolor para rescatar. Dios le habló en Egipto. Y cuando habla en Egipto, y no voy a seguir mucho más, le dice, versículo 2, este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Y esa vida nueva que estaba diciendo Nadia, conectada con la palabra que hemos recibido 4 de los 5 días, donde en cada una de esas ocasiones quienes nos ministraron nos decía, desde el principio, desde el sábado pasado, un nuevo comienzo, un tiempo nuevo, una nueva renovada, un pacto renovado de hacer lo que debemos hacer, de tomar la posición y la autoridad. Este mes, este tiempo, este día será principio de los meses, que en hebreo tiene un poquito, el significado es un poquito más fuerte, porque en hebreo la expresión dice cabeza de meses. Así quiere decir, primero en este contexto es cabeza, es principal. Cabeza de meses, o sea, lo que hagas en este primer tiempo va a determinar cómo vas a seguir el resto del tiempo. Las decisiones que tomes ahora, que venís de una oleada de bendición, las decisiones que tomes ahora son las que van a determinar el rumbo de los próximos meses, o de tu vida, o de tu ministerio. Una palabra muy fuerte para el liderazgo, si es que la supo entender, si la recibió, para todos los obreros en general. Una palabra muy fuerte para aquel que está ahí metido, involucrado, que mete manos en los utensilios del templo. Veo que seguramente a muchos no la han entendido, porque si no, no estaría viendo los huecos que veo en esta noche. Pero cabeza de meses, un tiempo nuevo. Cabeza también apunta a visión, a entendimiento, a mente. Lo que decidas, lo que determines en este tiempo va a determinar cómo vas a conducirte el resto del tiempo en esta etapa o de tu vida. En tu ministerio o en tu familia, las cosas no son siempre como yo creo que son o como yo quiero que sean.
acostumbramos decir, o los que tenemos años en el Señor, un poquito más tradicional, acostumbramos decir que le entregamos nuestra vida al Señor, o que lo recibo haciendo la oración de fe tradicional, lo recibo en mi vida como mi Señor y suficiente Salvador. Entonces, le entrego mi vida, pero la gobierno yo. Algo no encaja ahí. Es mi Señor, que significa dueño, pero mando yo. Algo no funciona así. Las cosas no son como yo creo o como yo quiero. Las cosas son a la manera de Dios, que muchas veces va al contrario de mis deseos y mis pensamientos. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Hablen a toda la congregación, a todos, no queda ninguno fuera, aunque la palabra sea para el liderazgo, lo que hubo estos días, la cosa es para todos, hablen a todos. Cada vez que Dios habla es para todos y cada uno lo recibe en su lugar, en su aplicación, en su hueco, en su necesidad. Y lo curioso es que dicen, hablen a todos. Y cada familia es para todos. Y la responsabilidad es individual. La cena del Señor, la Pascua, el presentarnos delante de Dios, el declarar libertad, el hacerlo al Señor, porque Pascua significa libertad, no significa libertad. Estoy haciendo un puente con la administración de libertad, un puente al sentido espiritual. No significa libertad. Pascua significa saltear, significa pasar por alto. El resultado es libertad. El resultado de la Pascua, de pasar por alto, es que el ángel que iba casa por casa buscando a aquellos que no tenían pintado con la sangre del Cordero, un tipo de Jesucristo, entonces cuando el ángel veía sangre, pasaba por alto. No veía sangre, el ángel de la muerte entraba y morían los primeros hijos, los primogénitos. Pero donde veía sangre, pasaba por alto, salteaba. Eso significa Pascua, Pesaj, pasar por alto. En la práctica, libertad. Porque terminó de pasar el ángel y esos que quedaron bajo el manto, bajo la sangre, bajo el dintel pintado, fueron libres. Y ahora que eran libres, tenían que tomar una decisión. Y la decisión era, bueno, me voy de farra o tomo el cordero, tomo los animales, tomo la ofrenda y después de presentar todo lo que tengo que presentar, salgo al desierto, que es el final de la historia, que no le voy a llegar a decir ahora, salgo al desierto a adorar. Hablen a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero. Responsabilidad. Compromiso. Inclusión, si quiere. Responsabilidad. La cena del Señor implica responsabilidad. La libertad, la vida nueva, implica responsabilidad. Implica compromiso. Compromiso. No sirvo a Dios según mi conveniencia o mi comodidad. Sirvo a Dios según el espacio que Él me deja, en la gracia y el privilegio en que Él me permite servirle. Y dentro de ese espacio, sí, con libertad. Versículo 4. Pero si la familia fuera tan pequeña que no bastara para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. Empatía. No hay diferencia. Santa Cena, servicio a Dios, liderazgo, es velar por la necesidad del otro. Háganse cargo. Tiene que ver con preocuparme por el otro. Háganse cargo, tiene que ver con comprometete. Háganse cargo. Y la otra parte de eso, lo que sigue, esa es permanente. Eso es lo que hoy hablamos con vos. Permanente, cosas que hablamos entre el liderazgo y en toda la iglesia. Ustedes no están para esperar ser palmeados. ¿Me escuchó alguna vez decir algo parecido?
Usted está para palmear al otro. No estamos para, ay, pobrecito de mí. Estamos para a ver quién está en necesidad. Compromiso, responsabilidad, empatía, preocuparnos por el otro. Todo eso es una consecuencia de la obra que el Señor hizo por nosotros. Perdón. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo que comieran así, ceñidos vuestros lomos, vuestro asado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Póngase en pie, por favor. Animal sin defecto, santificado, limpios de toda contaminación. Me causaba gracia cuando leía el pasaje, dice, y lo guardarás hasta el día 14. Lo loco es que tenía que tomar el mejor animal que tuviera, metérselo adentro de la casa, atarlo y guardarlo 4 días, del día 10º al día 14, como para decir, ¿qué vas a hacer con el animal? ¿Qué vas a hacer con el cordero? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a poner para semental? ¿Qué vas a hacer con este? Es lo mejorcito que tenés. La tentación todo el tiempo ahí. ¿Qué vas a hacer con lo santo? ¿Qué vas a hacer con lo santificado? ¿Qué vas a hacer con lo que separaste para Dios? Le está enseñando el principio de la separación. Si quiere, por extensión, le está enseñando el principio de la ofrenda y del diezmo. Separar y dejar ahí hasta el momento en que tenga que ser utilizado, 4 días después. Y 4 días después, cuando eso es utilizado, cuando se sacrifica, entonces todo rapidito, bien apuradito, tenés que comer todo rápido, tenés que recibir todo lo que significa el efecto de la salvación, que no quede nada para el día siguiente. Utilizar la misma sangre también, ahí era el momento de pintar, y todo eso tenés que incorporarlo, vos y quienes estén ahí. Cuando te presentás delante de Dios y de la obra que Dios hizo por vos, no podés dejar las cosas tiradas. Tampoco podés despreciarlas. Tenés que tomarla, recibirla y rapidito incorporarlo en vos, porque hay un efecto de salvación y un efecto de sanidad. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Compromiso, responsabilidad, empatía, santidad, traen como resultado salvación, bendición y prosperidad.